Hola, ¿cómo están? Soy Samuel González y en este video vamos a darle continuidad a nuestros temas de estudio del miembro superior. Vamos a estudiar el húmero. En él vamos a estudiar sus caras, bordes, su cóndilo, epicóndilos y otros accidentes anatómicos que vamos a encontrar en él. Sin más nada que decir, empecemos con el video. El húmero es un hueso largo, par, asimétrico, y como todo hueso que va a respetar estas consideraciones no va a estar en relación a la línea media del cuerpo. Va a conformar el esqueleto del brazo y dado que es un hueso largo, va a poseer una diáfisis o un cuerpo y también va a poseer dos epífisis. Una epífisis proximal que se va a articular con la escápula y una epífisis distal que se va a articular con el radio y la ulna. Para la realización de este video yo voy a respetar el orden típico que nosotros encontramos en los textos de anatomía descriptiva. Es decir, vamos a iniciar por el cuerpo y luego con su epífisis proximal para luego con la epífisis distal. El cuerpo o la diáfisis del húmero es irregularmente cilíndrico en su mitad superior y es prismática triangular en su mitad inferior. Además de que el cuerpo de este hueso va a aparecer torcido sobre su propio eje longitudinal, formando un canal en su parte más posterolateral para el recorrido del nervio radial, formando así el surco del nervio radial, o también llamado en los textos más clásicos como canal de torsión. A producto de estas tres características, nosotros vamos a encontrar en el cuerpo del húmero tres caras y tres bordes. Una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. También vamos a encontrar acá señalado con número 1 un borde anterior, un borde medial en número 2 y también un borde lateral señalado en número 3. Vamos a empezar estudiando la cara anterolateral. La cara anterolateral es lisa casi en toda su extensión. Sin embargo, en su tercio medio nosotros vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea, que es una superficie rugosa que se va a insertar desde luego el músculo deltoide, que es lo que nosotros observamos acá reflejado hacia el lateral. Este es el músculo deltoide. Hacia inferior de esta impresión deltoidea o tuberosidad deltoidea, cualquiera de los dos términos son correctos, tuberosidad o impresión deltoidea, vamos a encontrar la inserción del músculo braquial o de braquial anterior en sus fascículos laterales. No hay mayor reparo anatómico en la cara anterolateral más allá de la impresión deltoidea y la inserción del músculo braquial inferior a esta impresión deltoidea. De manera tradicional, esta impresión deltoidea también se le ha asignado el nombre de V deltoidea, de una V chica abierta superiormente y de vértice inferior, cuyo labio superior se va a insertar el músculo deltoide acá arriba aproximadamente e inferior regularmente por acá se va a insertar los fascículos laterales del músculo braquial o del músculo braquial anterior. Vamos a hablar ahora de la cara anteromedial. Esta cara anteromedial, al igual que la precedente, va a ser regular en su extensión y sin embargo vamos a encontrar una impresión en su tercio medio dado por la inserción de un músculo. El músculo coracobraquial se va a insertar en la cara anteromedial del húmero en su tercio medio, formando así pues la impresión del coracobraquial, aproximadamente por acá. Esta impresión del coracobraquial hacia inferior nosotros vamos a encontrar el agujero nutricio del hueso que va a estar dirigido oblicuo hacia abajo, hacia acá. E inferior de estos dos, de esta impresión del músculo coracobraquial y del agujero nutricio, vamos a encontrar la inserción también del músculo braquial, pero ya no son los fascículos laterales, sino los fascículos mediales. Acá nosotros encontramos la inserción del músculo coracobraquial, como nace del vértice del proceso coracoide de la escápula y se va a insertar en toda la cara anteromedial del húmero. Y acá nosotros lo estamos observando siendo perforado por el nervio musculocutáneo, una relación anatómica muy importante. Y también acá nosotros encontramos el músculo braquial, pero en sus fascículos mediales.
Recuérdense, de todas formas, acá ya está resumido de manera bastante esquemática cuáles van a ser los elementos que vamos a encontrar en esta cara anteromedial. La cara posterior de esta pieza ósea del húmero va a estar interrumpido por un surco oblicuo hacia posterolateral que va a ser el surco para el nervio radial o también llamado canal de torsión. En este surco para el nervio radial no solo se va a relacionar, a alojar el nervio radial, sino también la arteria braquial profunda. Este surco para el nervio radial va a separar en dos partes la cara posterior del húmero. Por encima de este surco para el nervio radial vamos a encontrar la inserción del tríceps braquial, pero en su cabeza o vasto, dependiendo de qué nomenclatura estén leyendo, de su cabeza lateral. Y hacia inferior de este surco para el nervio radial nosotros vamos a encontrar la inserción, acá señalado en un color rojo, muy amplio su superficie de inserción muscular, la inserción del músculo tríceps braquial igualmente, pero en su vasto medial o cabeza medial. Recapitulo. Hacia superior se va a insertar la cabeza lateral o el vasto lateral y hacia inferior del surco radial se va a insertar la cabeza medial. Recuérdese eso, una relación muy importante, y también recuerden que no solo en este surco para nervio radial discurre el nervio radial, sino también la arteria braquial profunda. Y estas caras ya descritas van a poseer unas delimitaciones que van a estar formadas por los bordes. En el húmero vamos a encontrar en esencia tres bordes: un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. El borde anterior es rugoso, muy accidentado hacia proximal y se va a confundir con la cresta del tubérculo mayor del húmero o del labio externo de la corredera bicipital, aproximadamente por acá. En cambio, hacia inferior, este borde anterior se va a bifurcar para englobar esta cavidad coronoide. En cambio, estos dos bordes, el borde lateral y el borde medial, se van a espesar, se van a acentuar particularmente conforme se vayan acercando hacia la epífisis distal. Estos bordes laterales, el borde lateral y medial, van a prestar inserción para los tabiques intermusculares que van a separar los músculos anteriores del brazo de los músculos, desde luego, posteriores. El borde lateral va a quedar interrumpido por el surco para el nervio radial y en su parte inferior se va a insertar el músculo brachiorradial. Y algo muy importante, una manera muy descriptiva, detallada para hablar de estos bordes y sus inserciones musculares, nosotros hablamos de crestas supracondilia lateral y cresta supracondilia medial, dado que recordemos que estos bordes, conforme se acercan hacia su epífisis distal, se van a espesar, se van a acentuar, van a hacerse más gruesos, y esto es ahí donde adquiere el nombre de cresta supracondilia lateral y cresta supracondilia lateral, medial y lateral. Y este es un término que nos permite esclarecer el lugar de inserción de ciertos músculos, como por ejemplo el brachiorradial, porque el brachiorradial se va a insertar en esta cresta supracondilia, es decir, por encima del cóndilo del húmero, que vendría siendo esto, por encima. Y es preferible utilizar cresta supracondilia lateral que, por ejemplo, borde lateral, porque el borde lateral te va a englobar todo esto, toda su extensión. Pero al decir cresta supracondilia lateral, especifica una porción muy detallada de este borde lateral. Espero que haya quedado en claro de la descripción de estas crestas supracondilia lateral y medial. Ahora vamos a hablar de la epífisis proximal o extremidad superior. En la epífisis superior o proximal del húmero nosotros vamos a encontrar tres sobresalientes óseas. Una de ellas destinada a formar la articulación glenohumeral, que es la cabeza del húmero, y es ahí donde nosotros vamos a empezar. Y también otras dos superficies óseas, proyecciones óseas no articulares, que van a ser el tubérculo mayor y el tubérculo menor. La cabeza del húmero es una superficie, desde luego, articular, muy redondeada, uniforme, lisa, como nosotros estamos observando en pantalla, y se la ha descrito tradicionalmente que representa de manera aproximada la tercera parte de una esfera. Va a tener un aplanamiento ligero en una vista
anteroposterior y se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula y va a formar la articulación del hombro o la articulación glenohumeral, que nosotros estamos observándolo muy bien en esta radiografía. Esta cabeza del húmero va a estar separada de las dos otras superficies que estábamos hablando, óseas pero no articulares, que son los tubérculos mayor y menor, por un surco, que es acá señalado en una línea roja o acá en contraste señalado con una línea en negro. Este surco, que lo va a delimitar con los espacios no articulares, se va a llamar cuello anatómico del húmero. Y es muy importante, cuello anatómico, porque en el húmero también vamos a encontrar un cuello quirúrgico. Entonces, podemos describir como el cuello anatómico como una delimitación de la epífisis superior, como un surco que va a aislar la cabeza, que es una superficie articular, con los dos tubérculos que no son superficies articulares. Y en esta epífisis proximal nosotros también vamos a encontrar estas dos proyecciones óseas muy bien desarrolladas, pero de un volumen desigual. Vamos a encontrar el tubérculo mayor y vamos a encontrar el tubérculo menor. El tubérculo mayor dispuesto más hacia lateral y el tubérculo menor dispuesto más hacia medial, más interno. Que en la nomenclatura tradicional este tubérculo mayor se le denominaba troquíter y en la nomenclatura también tradicional este tubérculo menor se le denominaba troquín. Que una manera sencilla de analogar estos nombres es de relacionar la longitud de la palabra con el volumen del tubérculo. Es decir, el tubérculo de mayor tamaño le va a corresponder el término de mayor longitud, troquíter, y el tubérculo de menor tamaño le va a corresponder el término de menor longitud, troquín. En los dos tubérculos se van a insertar músculos. En el tubérculo mayor, troquíter va a presentar tres carillas musculares muy bien diferenciadas y de superior hacia inferior son los siguientes músculos: supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. Muy importante porque esto es una pregunta predecible. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el tubérculo mayor del húmero? Son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Que una mnemotecnia bastante práctica es un redondo entre dos espinosos, que es lo que traté de esquematizar acá. En cambio, en el tubérculo menor o en el troquín, nosotros vamos a encontrar la inserción de un único músculo, que es el músculo subescapular, que es el que nosotros encontramos acá. Y esto es fácil de relacionarlo porque el músculo subescapular, por así explicarlo de una manera ordinaria, le queda más cercano, más proximal insertarse en el tubérculo menor que en el tubérculo mayor. Si se insertara el tubérculo mayor, tendría que hacer todo un recorrido desde la fosa subescapular de la escápula hasta el tubérculo mayor. Entonces, para simplificar ese trayecto, el músculo subescapular se inserta en ese tubérculo menor, que es el que nosotros vemos acá, en una imagen sacada de net. El músculo subescapular dirigiéndose hacia el tubérculo menor. Y ambos tubérculos van a estar separados por un canal vertical, que es lo que nosotros conocemos actualmente como surco intertubercular, dado que está localizado entre dos tubérculos, intertubercular. Este surco intertubercular también va a tener otros nombres igualmente oficiales, pero no actuales, que van a ser corredera bicipital, canal bicipital y surco bicipital. En este surco intertubercular va a discurrir el tendón de la cabeza, mejor dicho, la cabeza larga del bíceps braquial, envuelto en su propia vaina sinovial y también una rama anterior de la arteria circunfleja humeral anterior. Muy importante, una pregunta también típica. ¿Qué discurre o con qué se relaciona el surco intertubercular del húmero? Bueno, se va a relacionar, acá señalado con el número 4, se va a relacionar la cabeza larga del bíceps braquial envuelto en su propia vaina sinovial. Vaina sinovial que le va a permitir que los movimientos de esta cabeza no ocasionen una fricción con la superficie ósea, además de esta rama anterior de la arteria circunfleja humeral anterior.
Este surco intertubercular va a estar delimitado hacia sus flancos, hacia laterales por dos crestas, conocido actualmente como cresta del tubérculo mayor y también conocido actualmente como cresta del tubérculo menor. En la nomenclatura tradicional se le conocía, y prefiero llamarla así, labio externo de la corredera bicipital y también labio interno de la corredera bicipital. Y nosotros hacemos estas distinciones porque se van a insertar diversos músculos. Hacia el labio externo de la corredera bicipital se va a insertar, acá señalado con el número 1, el músculo pectoral mayor. Este es el pectoral mayor, su tendón. En la cresta del tubérculo mayor, labio externo de la corredera bicipital. El labio interno de la corredera bicipital se va a insertar, o en la cresta del tubérculo menor, se va a insertar bajo un mismo plano el músculo dorsal ancho y también se va a insertar, ahora sí, el músculo redondo mayor. Los músculos con esos adjetivos de mayores se van a insertar en estas dos crestas o en estos dos labios de la corredera bicipital. Y a pesar de que el dorsal ancho no tenga este adjetivo de mayor, sin duda lo merece por lo amplio que es. Vamos a encontrar otra instancia anatómica que es el cuello, no anatómico, sino el cuello quirúrgico del húmero. Esta porción del húmero, que va a estar inmediatamente inferior de los dos tubérculos, va a unir la epífisis proximal con la diáfisis del húmero. Y esta no es una instancia anatómica que presente marcadores que la definen en cuanto a límites o características. Por así decirlo, este cuello quirúrgico es producto de un consenso de los cirujanos para indicar el lugar de frecuencia de las fracturas de la epífisis proximal del húmero. Capaz el detalle anatómico más importante de este cuello quirúrgico del húmero es que acá nosotros vamos a encontrar el circuito vascular del cuello anatómico del húmero, que va a estar formado por las anastomoses de la arteria circunfleja anterior humeral y la arteria circunfleja posterior humeral. Además de que también se va a relacionar con la arteria axilar, o también llamada así arteria circunfleja, dada a su forma, como la bordea en cuanto a este cuello quirúrgico. Hemos descrito la diáfisis, su epífisis proximal, y nos quedaría, por lo tanto, la epífisis distal. La epífisis distal del húmero, o también descrita como paleta humeral por Capanchi, va a estar aplanada en una vista antero-posterior y va a tener un mayor eje, no el vertical, que es el mayor eje del hueso, sino que su eje predominante es el transversal, es decir, va a estar prolongado horizontalmente. Además de que este epífisis distal parece salirse, parece ligeramente dispuesto adelante del eje del húmero. En este epífisis distal nosotros vamos a encontrar 4 eminencias óseas, del cual 2 son articulares y las otras 2 no son articulares. De lateral a medial, en la nomenclatura actual, los nombres de estas eminencias óseas son epicóndilo lateral, capítulo del húmero, tróclea y epicóndilo medial, que la nomenclatura tradicional son de lateral hacia medial, epicóndilo, cóndilo del húmero, tróclea y epitróclea. Vamos a estudiar primeramente estas dos superficies articulares, que en conjunto estas dos superficies articulares van a formar lo que se conoce actualmente como el cóndilo del húmero, es decir, la unión del capítulo y de la tróclea van a formar el cóndilo del húmero. Vamos a empezar primero con el capítulo del húmero, que deriva de la palabra en latín capitulum, que es el diminutivo también de latín caput, que significa cabeza, y este es un término que hace alusión a su forma esferoidea. Forma esferoidea que es esencial para la biomecánica del antebrazo. Tanto los movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo, como también, y esto es algo esencial, para los movimientos de pronosupinación del brazo, del antebrazo, disculpen. Es por eso que actualmente se le llama capítulo
capítulo, que es el diminutivo de cabeza en latín, que significa caput. Y acá se va a articular desde luego con el radio. Hacia más medial, hacia el tórax, va a estar la tróclea, y esto es una buena forma de aprendérselo. Tróclea inicia con T, dispuesto hacia el tórax. La tróclea es una superficie articular que va a estar destinada luego a articularse con la ulna, el detalle anatómico más importante. Por encima de este cóndilo, de estas dos superficies articulares, vamos a encontrar dos fosas. Hacia el lateral, por encima del capítulo del húmero, vamos a encontrar la fosa radial, que en movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo se va a alojar ahí el radio, en esa fosa, por encima del capítulo del húmero. Mismo fenómeno acontece con la tróclea de la ulna. No de la ulna, sino con la tróclea. En los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo, el proceso coronoide o la apófisis coronoide de la ulna se va a alojar en esta fosa de mismo nombre, coronoide. Y esto permite prácticamente, y es esencial para los movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo, esencial en la biomecánica del antebrazo. Y hacia posterior vamos a encontrar una fosa más marcada, de mayor volumen de presión, que es la fosa olecraniana, la fosa del olecrano. Y es acá donde se va a alojar el olecrano de la ulna en movimientos no de flexión, sino de extensión del antebrazo sobre el brazo. Descrita una vez esta, a nosotros nos quedan las dos superficies no articulares que van a estar a ambos lados de este cóndilo del húmero, que son el epicóndilo medial o epitróclea y el epicóndilo lateral o epicóndilo. Eso sí, estas dos superficies no articulares, que son dos eminencias que van a estar una por encima de estas dos superficies articulares, van a prestar inserción a músculos y tendones. Además de que uno de ellos va a estar más desarrollado que el otro, que es el epicóndilo medial. Como característica global, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial son subcutáneos, son palpables, son fácilmente hallables en la exploración física, sobre todo en la cara medial y lateral de la articulación del codo. Sobre todo en las personas en una complexión física delgada, este epicóndilo medial va a ser el más prominente, sobre todo se va a proyectar en una vista posteromedial y es el más prominente de entre ellos. En este epicóndilo medial se va a insertar los músculos epicóndilos mediales. Y esta es una pregunta típica. ¿Cuáles son los músculos epicóndilos mediales? De lateral hacia medial son los siguientes músculos: músculo pronador redondo, músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Y en la profundidad de este tendón en conjunto vamos a encontrar el músculo flexor superficial de los dedos. Un detalle anatómico muy importante es que en la cara posterior de este epicóndilo medial nosotros vamos a encontrar un surco, que es el surco del nervio cubital. Y esto es algo memorable, un detalle anatómico que no lo podemos obviar. Cuando nosotros nos golpeamos, y creo que la mayoría hemos experimentado esa sensación, cuando nos hemos golpeado accidental, involuntariamente la articulación del codo, nosotros experimentamos una sensación de cosquilleo bien incómoda, que es producto porque nosotros golpeamos ese nervio cubital. Y esta es la causa directa, sinceramente, de esta sensación de cosquilleo, de esa sensación eléctrica, de formateo del sistema nervioso, como dicen, de la región del codo. Insisto, es algo memorable. En la cara posterior del epicóndilo medial vamos a encontrar el surco del nervio cubital. Nos queda el epicóndilo lateral. Lo más importante del epicóndilo lateral es comentar, está por encima, hacia lateral del capítulo del húmero, y es ahí donde se van a insertar los músculos epicóndilos laterales. Y esta es otra pregunta típica también que plantean sobre todo los docentes, los disertantes. ¿Qué se inserta en el epicóndilo lateral?
¿Cuáles son los músculos epicóndilos laterales? Estos músculos de lateral hacia medial son los siguientes: extensor radial del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique y el extensor ulnar del carpo. En la parte profunda vamos a encontrar el músculo supinador, músculos que van a compartir un tendón en común y se van a insertar en el epicóndilo lateral. El músculo anconio, y vamos a hacer esta salvedad, también va a ser un músculo epicóndilo lateral, pero no se va a insertar por un tendón en común como los otros músculos precedentes, sino que se va a insertar más bien hacia posterior de este epicóndilo lateral. Un detalle sumamente anatómico: el músculo anconio se inserta mediante un tendón propio, no como los otros que hemos hablado que comparten un mismo tendón en el epicóndilo lateral. Acá yo les traigo, como siempre, un resumen del tema estudiado para que les simplifique su tema de estudio, que yo también se lo voy a anexar acá abajo en la caja de descripción para que así lo puedan imprimir o hacer en su cuaderno y sin duda les sea mucho más fácil el estudio. La bibliografía recomendada, y te agradezco muchísimo que haya visto mi video. Darle clic en me gusta, suscríbete a mi canal, dale clic acá abajo a la campanita para que estés atento de todas las notificaciones de mi canal. Y recordate, te voy a dejar un resumen de este tema en la caja de descripción. Compartirlo con tus amigos para hacer esta comunidad más grande y continuar con nuestro tema de estudio y también otras regiones del cuerpo, aunque en realidad nos quedan muchísimos temas por estudiar juntos. Cualquier comentario, cualquier tema, cualquier duda que quiera ser planteada, sin duda lo puedes hacer acá abajo en la caja de comentarios y va a ser muy bien recibida. Sin más nada que decirte y que agradecerte, nos vemos a la próxima.